El principio de la existencia es así. Alguien emite un sonido que te identifica, y ese sonido lleva las esperanzas de otras personas, metas invisibles y mezclas de orgullo y pavor. Imagina que atraviesas una calle sin conocer tu propia dirección. Hay un guión que aún no han escrito tus manos, pero que ya te dice a dónde ir incluso en los primeros meses, antes de que digas una sola palabra. Cada sonrisa que reciben y cada mirada afirmativa les dice qué caminos conducen al amor, qué atajos aseguran un puesto en el grupo y qué escaleras evitar para no asustar a los curiosos. ¿Quién es esta figura influenciada por observadores externos? ¿Es solo un escaparate diseñado para encajar en ventanas ajenas o es una representación exacta de su naturaleza? Curiosamente, hay dos respuestas posibles. Sí, porque vivimos con nuestros padres, y no, porque hay un rincón interior que no puede acallarse con la instrucción doméstica. Identidad y representación se mezclan, pero nunca se confunden del todo, como muestra esta síntesis. Cada acción es elogiada o castigada en la infancia. Como el afecto es tan preciado, hay que adquirir modales aceptables para ganárselo. Se terminan las tareas, se elaboran boletines de notas impecables y se utilizan términos encantadores. Hay atuendos educados, frases practicadas y gustos aparentemente improvisados. Todo está planeado para evitar ir contra la norma. Este titiritero social ha sido eficaz durante años porque facilita las invitaciones, resuelve las disputas y proporciona consuelo. Pero la misma armadura que blinda también constriñe. Con el paso del tiempo, se acumula una inesperada escoria de deseos insatisfechos. Se perciben fisuras en vísperas de la edad adulta, la relación mantenida solo por la aprobación pública, el trabajo aceptado para cumplir las expectativas económicas, el rumbo elegido para impresionar a la familia. Uno se aleja del centro silencioso que susurra obstinadamente otra melodía con cada aquiescencia irreflexiva. Entonces llega el cansado amanecer en el que recibes una mirada extraña del espejo. Persiste el misterio de por qué el corazón late a otro ritmo, junto con la falta de color y el cansancio. Y el velo se descorre cuando la pregunta se hace más evidente. Estar vacío es una invitación a pausar la actuación, no un signo de debilidad. Surge entonces una sincera curiosidad. ¿Qué capítulo se escribirá por fin en primera persona, ya que todas las tramas anteriores se limitaban a atender a públicos distintos? Todo parece ideal, un trabajo estable, un amor seguro y muchos elogios. Sin embargo, un gemido sin nombre resuena entre los logros. Ese silencio está vacío de logros. Entonces surge la pregunta que muy pocos se atreven a formular. Si el escenario estuviera vacío, ¿quién nacería? ¿Cuál sería el camino improvisado si no hubiera público ni comparaciones? Como muestra hasta qué punto nos comportamos en función de los elogios y no de los verdaderos deseos, la respuesta suele ser paralizante. Aprendemos que la narrativa existente se escribió por miedo a la decepción cuando nos enfrentamos a esta brecha. Cuando recordamos la teoría de Carl Jung, que existe un vasto núcleo, conocido como el yo, que está separado de la apariencia externa, la escena cambia. Este centro simplemente existe, entero y suficiente. No es un currículum, un título o un trabajo. Sin embargo, se ha creado una fachada funcional, estructurada y productiva, pero limitada, conocida como el yo persona, para poder funcionar en la vida diaria. El problema surge cuando esta fachada se aferra a seguidores, medallas y títulos relucientes porque cree que es la totalidad. Nos alejamos de la profundidad cuanto más nos apegamos a la superficie. El efecto final es una sensación de falta de sentido, un brillo que no calienta,
logros sin propósito. La llamada interior intenta tomar el control de este sufrimiento. La plenitud, según Jung, surge cuando la persona devuelve el volante al núcleo esencial. No se trata de destruir el yo funcional, sino de utilizarlo para promover algo más grande. Pero la fachada teme renunciar al poder. Teme deslizarse hacia lo desconocido y perder su posición. Para evitarlo busca más incentivos, objetivos y distracciones interminables, cualquier cosa que amortigüe la voz interior. Sin embargo, la llamada continúa, suave e incesante, recordándonos que la verdadera expectativa que merece la pena cumplir es la que dice nuestra propia alma. La aceptación de esta invitación da paso a la libertad. Aunque ya no tenga el control, la identidad sigue existiendo. El centro comienza a dirigir las decisiones, convirtiendo los logros en una expresión genuina en lugar de un escudo. El eco de la nada se convierte en resonancia completa cuando se produce esta inversión, lo que significa que todo en nuestro interior habla por fin el mismo idioma. El amanecer se ve interrumpido por un sueño. Huyes por pasillos que se desvanecen mientras una voz reconocible murmura que algo se ha descuidado. Así, el centro silencioso, que nunca ha sido erradicado, encuentra resquicios para alertarte de su presencia. Numerosas estrategias, como obras complementarias, pantallas relucientes y premios sociales, han intentado durante años relegar este grito a un segundo plano. No ha tenido éxito. Se manifiesta en forma de visiones nocturnas, intuiciones y crisis que desbaratan los planes bien trazados y le dejan a uno preguntándose: ¿dónde está la existencia aplazada? Cuando despiertas, ves que los papeles adornados de pariente impecable, compañero fiable y experto eficaz se ganaron específicamente para evitar este conflicto. Siguieron funcionando hasta que tu respiración se detuvo de repente sin causa aparente. Entonces se te revela el coste de descuidar este núcleo. Cada logro tiene una vida útil, y cada laurel ha perdido su sabor porque formaba parte de la fachada y no del verdadero yo. Este centro genuino fue bautizado como el yo por Carl Jung, quien definió la individuación como el proceso de volver a ponerlo en armonía con las demás partes de la psique. Si el objetivo principal de cambiar de piso, aprender un nuevo idioma o hacer yoga es revitalizar la propia identidad, entonces estos cambios son insuficientes. La llamada es quirúrgica: fusionar características olvidadas, reconocer sombras negadas y escuchar emociones reprimidas. Implica reconocer que algunas decisiones se tomaron solo por complacer al público y no porque hablaran al espíritu. Esta prueba es dolorosa. Requiere romper espejos que antes ofrecían reflejos acogedores, reconocer contradicciones y mantener la calma donde antes había racionalidad. Sin embargo, este mismo sufrimiento restaura la vitalidad. Uno llega a comprender gradualmente que, aunque las funciones externas como pagar las deudas y cumplir las promesas siguen siendo importantes, ya no controlan la brújula. El entorno sigue estando ahí, pero ya no controla todas las acciones. Ahora sirve de fondo y no de director. Por tanto, convertirse en individuo significa aprender a vivir entre la comunidad y la esencia, a desempeñar responsabilidades elegidas en lugar de impuestas. Cuando el ego adopta la posición de ayudante en lugar de soberano, surge un espacio interior que ningún elogio o fracaso puede destruir. La calma que acompaña a la claridad ocupa el lugar del vacío. Todo el ruido se vuelve menos urgente en ese momento, ya que la voz resonante es ahora tuya y, por fin, suficiente. Renunciar a roles cómodos suena a perder terreno. Por eso hay que tener agallas para abrazar tu propio yo. Implica examinar las relaciones, invertir las suposiciones y reconocer que muchos de tus deseos más preciados se tomaron realmente de la convivencia.
Pero ignorar esta llamada tiene un alto coste. Los logros pueden parecer buenos a primera vista, pero suenan huecos, y los objetivos cumplidos proporcionan una fugaz sensación de alegría antes de convertirse en una carga. ¿El resultado? La sensación resentida de haber pasado décadas interpretando el guión de otra persona. No hay un destino definitivo en el camino hacia la sinceridad. Es un camino siempre cambiante. Cada obstáculo desvela facetas antes no descubiertas y cada revelación reordena las prioridades. Los viejos disfraces se vuelven tan incómodos como la ropa ajustada una vez que se revela el verdadero núcleo. Es difícil volver a la iteración anterior sin sentirse asfixiado. Las personas que dan el paso inicial rara vez vuelven atrás por este motivo. La guía principal de este viaje reside fuera del ámbito de la razón. Otra instancia interior expresa mensajes cifrados a medida que el día avanza entre plazos y listas de tareas pendientes. Utiliza coincidencias improbables, narraciones surrealistas y elementos visuales persistentes e inesperados. El inconsciente, un viejo lenguaje compuesto de metáforas, imágenes universales y repeticiones simbólicas, envía estos mensajes. Esta terminología tiende a ser ignorada por la mente racional, ávida de significados precisos. Carl Jung, sin embargo, comprendió que interpretar estos indicadores es un primer paso crítico en el proceso de individuación. Estudió los cuentos nocturnos durante años, definiendo los arquetipos y demostrando cómo las narraciones alegóricas son una forma que tiene el cerebro de comunicar deseos profundos. Cada personaje extraño que aparece en un sueño, cada escenario que sigue sucediendo hasta que se hace notar, es una llamada a incorporar aspectos rebeldes de la personalidad. Las decisiones pasan a estar guiadas por el verdadero centro y dejan de ser respuestas reflexivas a demandas externas una vez que los ojos interiores se entrenan para identificar este código. Todo se reevalúa utilizando un nuevo criterio, si habla o no a esa voz crucial. Esto incluye relaciones, carreras y estilos de vida. La viva curiosidad sustituye a la aprensión inicial. Encontrar tu identidad cada día es, después de todo, una aventura con la que ningún logro fabricado puede compararse. En una circunstancia nunca vista, un lobo azul cruzó anoche un puente destrozado. Al despertar, descartaste la visión como una fantasía y continuaste con tus actividades cotidianas, tomando café y leyendo tus correos electrónicos. Un cliente utilizó la metáfora del lobo cruzando aguas turbias para destacar los peligros del mercado durante una reunión horas más tarde. ¿Es una coincidencia? Quizá no. Carl Jung señalaría que las secuencias oníricas sirven como mensajes ocultos de esa parte de la mente que ve más allá del sentido común. Examine los círculos que describen su trayectoria. Socios con personalidades similares, argumentos que son los mismos en distintas ocupaciones y decisiones que parecen novedosas pero que, en última instancia, desembocan en el mismo malestar de siempre. Estos textos recreados pretenden poner de relieve las lagunas que aún no se han llenado, no castigar. La psique sube el volumen mientras el mensaje es invisible. Palpitaciones, sensación de vacío, crisis que llegan sin avisar. El sufrimiento se convierte en un altavoz cuando todos los demás canales se han apagado, aunque nadie lo disfrute. Por tanto, se invita a la mitad de la experiencia humana cuando se niega este interlocutor interior. Es parecido a conducir con la mitad del salpicadero en negro. Sigues avanzando, pero no eres consciente de la gasolina, la temperatura o la dirección. La brújula gira sin rumbo. Cada aplauso dura segundos y cada logro pierde color rápidamente. La represión de los símbolos y la acumulación de distracciones no son la solución.
Implica aceptar mantener una conversación con este maestro silencioso que utiliza el déjà vu, la sincronicidad y las imágenes para comunicarse. Un método para iniciar una conversación es preguntar, ¿por qué siempre atraigo el mismo escenario? Poner los sueños por escrito, buscar patrones y dejar que la intuición guíe las decisiones son formas de convertir el caos en dirección. Aunque ahora camine con un consejero más antiguo que cualquier razonamiento lógico, la mente racional seguirá siendo de ayuda. Cuando se produce esta colaboración, el propósito se convierte en un hábito diario en lugar de un objetivo lejano. Cada decisión refleja quién eres en lugar de quién deberías ser. Esto da lugar a una narrativa en primera persona imposible de replicar o fabricar, y cuya veracidad, por desgracia, acaba llevando al mundo exterior a apreciar aquello para lo que por fin ha encontrado una voz. Toda una vida puede transformarse con un simple despertar. Cada mañana, la familiar sensación de ir a contrarreloj es sustituida por una inesperada tranquilidad, como si los puentes de cada día solicitaran una revisión. Una nueva canción surge de actividades antes mecánicas cuando se reconoce este impulso interior. Ahora dialogan con convicciones internas en lugar de obedecer ciegamente órdenes invisibles. En ese momento se producen sutiles alteraciones. Las tareas dejan de agobiarnos, las promesas se convierten en decisiones y los objetivos adquieren aroma de autoría. La pregunta principal pasa entonces de ¿qué debo lograr? A. De cada decisión, ¿quién surgirá? Aunque ya no sean una meta, los logros externos siguen siendo factibles. El esfuerzo que antes se dedicaba a contentar al público se dirige ahora a fomentar la coherencia entre los valores internos y las acciones tangibles. Limpiar por la mañana, asistir a reuniones exigentes o estudiar por la noche adquieren así nuevos significados. No son extras sumisos, sino manifestaciones de los protagonistas. Al mismo tiempo, siguen surgiendo dificultades. Los contratiempos, en cambio, sirven como herramienta creativa cuando la acción y la esencia están en armonía, ya que ponen de relieve los límites, proporcionan atajos y sacan a la luz habilidades latentes. Cada tropiezo modifica el tempo, mejora la visión y alinea la intención, convirtiendo el peso en un campo de pruebas para el progreso. El propósito ya no parece algo lejano que deba descubrirse en este laboratorio, sino que se desarrolla gradualmente en la zona donde la autenticidad se encuentra con la realidad. Así, la creación de significado es un proceso continuo. La oportunidad de alinear gesto e identidad se renueva con cada nueva mañana. Decir que no a invitaciones tentadoras, ser paciente con los procedimientos largos y ser siempre sincero con uno mismo es necesario a veces. Hay menos espacio para las lagunas causadas por las listas de otras personas cuanto más se establece esta práctica. No obstante, hay una sutil ligereza que proviene de comprender que la voz y el camino proceden de la misma fuente. El itinerario nunca se completa y permanece abierto. Sin embargo, cualquier situación, éxito, pérdida o cambio se convierte en un terreno fértil para el progreso en el momento en que vives en armonía con tu propia esencia. Y ahí es donde comienza por fin la verdadera existencia, en esta creación eterna. El autoconocimiento es más una higiene psicológica que un lujo intelectual. Establecer momentos frecuentes de tranquilidad, ya sea escribiendo un diario, dando un paseo sin auriculares o simplemente prestando atención a los propios pensamientos, mantiene el diálogo inconsciente y evita que resurjan viejas máscaras. Cuando están en consonancia con el espíritu, los pequeños rituales diarios son más valiosos que los grandes propósitos irregulares.